Bien, vamos a pasar a la entrevista a 11:19. Un niño de 14 años resultó gravemente herido tras haber sido baleado por un compañero de curso afuera de su colegio en Talca. El autor del disparo será formalizado por homicidio frustrado. Esto no es la primera vez que ocurre en escolares que se ven involucrados en incidentes con armas de fuego en nuestro país. Sin embargo, aún es algo que nos sorprende. Para conocer un poco más en profundidad esta realidad, entendiendo las noticias que se dio a conocer esta semana, ¿no? Lo terrible ocurrido ahí en Talca, saber cómo estamos en relación a otros países de América Latina, qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer. Vamos a conversar con Daniel Contreras, él es el encargado del área de educación de UNICEF. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernanda, Juan Francisco. ¿Qué tal? Cuando uno vio la noticia, digamos, con respecto a lo que sucedió en Talca, en este colegio, que un niño de 14 años resultó gravemente herido, ¿no? Por su compañero de curso con una pistola. Se le vienen imágenes a la cabeza, ¿no?, de lo que pasó quizás en una época muy fuertemente en Estados Unidos y en donde incluso tuvieron que colocar detectores de metales en las entradas de los colegios, ¿no? Sobre todo los colegios públicos. ¿Podríamos pensar que estamos migrando hacia una situación más o menos parecida? ¿Cómo se está manejando y cómo se ve este tema en Chile? A ver, yo diría primero que si uno mira los datos de percepción que tienen los estudiantes sobre la violencia en las escuelas o sobre el clima en las escuelas, en general la situación chilena es una situación en términos comparativos que es buena. Los estudiantes en Chile, la inmensa mayoría de los estudiantes en Chile, el 75% según el último estudio hecho por los Ministerios de Interior y Educación, el tercer estudio nacional de violencia en el ámbito de la escuela, el 75% de los estudiantes chilenos encuentran que la convivencia escolar en su establecimiento es buena y un porcentaje también muy alto declaran sentirse, casi el 90% de los estudiantes declaran sentirse seguros en su escuela. Entonces, nuestra situación en términos generales es de una percepción general de la escuela como un lugar de ambiente apropiado y seguro. Sin embargo, al mismo tiempo, viene subiendo también la percepción o la visión o la declaración de ocurrencia de agresiones especialmente violentas, como por ejemplo las que involucran armas. Y esas hay un par de estudios que comparan entre 2007 y 2010 y subieron un poquito, siguen siendo muy pocos, del orden de no más de un 6% de los estudiantes declaran haber sido presenciado con armas. Eso subió un poquito, pero sigue siendo de cerca de un 6%. Dicho lo cual, uno podría decir la situación chilena es no hay datos o no hay evidencia como para decir que estamos migrando a una situación en que las armas pueblen las escuelas. Eso no es lo que los datos nos muestran, no es lo que la experiencia nos muestra, pero también, como tú muy bien señalas, vamos encontrándonos con algunos episodios como este de Talca y algunos otros en años anteriores, siempre todavía muy episódicos, siempre casos muy aislados, pero que claro, son hace 5, 6 o 10 años atrás, simplemente no existían en Chile. Por lo tanto, eso tiene que ver, y esto es más bien una hipótesis, tiene que ver más bien con lo que en algunos lugares del país es relativamente fácil acceder a armas, y entonces, bueno, los fenómenos que ocurren en algunos lugares del país, y empiezan en algunos territorios, en algunos sectores de las ciudades, especialmente en los sectores urbanos, empieza también a incidir en lo que pasa dentro de la escuela. ¿Tú lo asignas más bien a un tema territorial en este caso, entonces, Daniel? O sea, lo que quiero decirte es que se percibe que los estudiantes en Chile encuentran que la escuela es un lugar seguro, pero empiezan a aparecer episodios de mayor violencia, de agresión, algunos episodios de mayor agresión. Ahora, ¿qué forma concreta toman esos episodios de mayor agresión? Tienen un poco que ver con cuando empieza a aparecer armas. Mi explicación preliminar es que eso tiene que ver con que hay en algunos lugares del país, en algunos territorios, en algunos barrios de ciudades grandes, un acceso a las armas mucho más expedito que el que había antes o el que hay en otros lugares. Por lo tanto, esa agresión, si hay armas disponibles, puede adquirir el carácter que por ejemplo tuvo este lamentable episodio de Talca hace unos días. O sea, más allá de tener que enfocar quizás entonces la preocupación ante las barreras de entrada que pueda tener un colegio en términos de fiscalizar si que existe o no el porte de armas o el estar atento a políticas
públicas en el sentido de que en los colegios se hable de esta materia o se trate. Exacto. La violencia hay que ponerle ojo entonces a lo que es también, y puntualmente, y un tema que ha sido bien discutido, ¿no? Y pareciera que no se resuelve, a la tenencia de armas, que es absolutamente ilegal si es que no están registradas sobre todo, pero además con personas que sean responsables del porte, ¿no? Por menores de edad, claro, nunca. Claro. Claro, efectivamente que hay que combinar dos cosas, o sea, hay algo que es responsabilidad de la propia escuela, que tiene que ver con cómo la escuela es un lugar en el cual se aprende a convivir, en el cual los problemas se resuelven de manera no violenta, que se enfrentan las dificultades que hay y se enfrentan de una manera no violenta. Y otra cosa es cómo hacemos políticas en los sectores, en los territorios, que enfrenten desde diversas perspectivas los problemas sociales más urgentes. Fíjate que no es raro que, siendo que los problemas de convivencia escolar están distribuidos de una forma relativamente homogénea, no es solo en las escuelas más pobres, problemas de convivencia escolar hay con algunas variaciones, pero prácticamente en todo el sistema escolar. Los episodios más graves en todas las escuelas más pobres. Entonces uno dice, bueno, esto tiene que ver un poco con la situación más general de los niños y niñas, de los adolescentes que están yendo a esa escuela y se van a la situación general afectada por sus condiciones generales en sectores de más riesgo social, claramente. Claro, tiene que ver con sus condiciones más generales de vida. Ahora, quisiera hacer una sola palabra sobre esta cosa de detectores de metales y barreras de entrada. La experiencia, también en los Estados Unidos, sobre este punto es ambigua en su resultado. Yeah. Efectivamente puede funcionar en algún momento como una barrera de entrada, pero también parece ser como una suerte de falsa seguridad. Es verdad, no hay un cuchillo dentro de la escuela, pero si es que no enfrentamos los problemas de agresiones de algunos estudiantes, van a encontrar cosas dentro de la escuela con las cuales... No, y las matanzas se producen igual. Bueno, claro, esas son situaciones, las que hemos conocido por la prensa, claro, son situaciones más extremas, claro. Que probablemente no de una pelea de grupo, pero claro. se sigue produciendo con detectores o sin detectores, en el fondo. Claro, probablemente no tiene mucho que ver tiene mucho más que ver seguramente con la vida, la biografía de esas personas que la ejercen y seguramente es bien difícil de prevenir, pero en términos generales el problema de pensar que la cuestión queda resuelto con un detector de metales es que otorga una falsa seguridad. No sé si se acuerdan, pero en un liceo en la comuna de Huachuraba hace un par de años se hizo... Recordemos, sí, pues por eso se lo planteé, digamos, no es una realidad que haya sido tan ajena a nuestro país. Porque finalmente tampoco esto es tan caro de implementar, no tengo idea cuánto costará un detector de metales, pero en fin, una máquina es tecnología, no es un cohete, no es la NASA, es algo que se podrá detectar. Sin embargo, la propia comunidad se formó la convicción y el municipio de la comuna de Huachuraba se formó la convicción, después de la discusión, de que era como una falsa seguridad. Es verdad que evitas que entren armas, que entren objetos metálicos, digamos, pero si no se enfrenta el problema de los conflictos al interior de la escuela o de conflictos que están afuera pero que rebotan adentro de la escuela, o pueden ser problemas más bien de barrio, cosas así, con qué agredirse vamos a encontrar. Si uno quiere agredir a otro, va a encontrar con qué agredirlo. Entonces, el punto es mucho más adentro de la escuela cómo construir una dinámica al interior de la escuela que sea, no que se haga la lesa con la violencia, hay agresión, pero que la enfrente en términos de ayudar a resolver la diferencia que pueden haber entre los estudiantes. O al menos de separar y de comprometer a la escuela como un espacio más seguro, como un espacio libre de violencia o libre de agresiones. Finalmente también es una cadena de tareas, claro, es una cadena de tareas bien importante. Porque bien como dice, si uno piensa en las cárceles, la penitenciaría también terminan haciéndose armas de cualquier cosa. Claro, puede ser un poco extrema la comparación, pero vale para argumentar. Pero a eso voy, que cuando se quieren armar armas se arman, claro. Sí, claro, entonces... más bien de hecho esta situación en Talca ocurrió fuera de la escuela, a las afueras, no con esto quiero decir, seguramente la escuela podría haber hecho algo en términos de colaborar a resolver los conflictos de esos estudiantes. Muy bien, Daniel. Sí. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que gracias. Daniel Contreras, encargado del área de educación de la UNICEF.